Muy buenas tardes, bienvenidos a este capítulo del seminario de CISAP de Ciberseguridad 2021. Netskope es el patrocinador de este importante evento donde hablaremos aspectos muy importantes de seguridad en la nube. La transición segura a la nube. Uriel Gómez de Netskope es la persona que nos va a estar acompañando en esta conversación. Uriel tiene más de 20 años de experiencia y ha tenido muchas exposiciones en diferentes verticales de negocio como el sector financiero, retail, manufactura, y colaboró también en organizaciones como McAfee, CTI y Casa de Valores. Euriel en la actualidad diseña e implementa soluciones de ciberseguridad en la nube que se alinean a los retos, necesidades y objetivos de las empresas. Está basado en la ciudad de Monterrey. Recuerden que durante el curso de este tiempo pueden hacer sus preguntas en la sección de preguntas de la plataforma. ¿Okay? Vamos a ver un video y luego regresamos ya con el tema de hoy. CISAP, Sistemas Aplicativos. Durante este tiempo, hemos incursionado en muchas áreas de la tecnología de la información, liderando el mercado a través de la innovación, calidad y servicio al cliente, ofreciendo los siguientes servicios. Arquitectura. RIF DR, equipo de respuesta a incidentes forenses Data Recovery. Ingeniería y soporte, PMO. SOC, consultoría, outsourcing, capacitaciones y Customer Success. Realizamos operaciones en distintos países como Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Además, nuestros clientes están situados en Estados Unidos, México, Centroamérica, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Brasil y otros países. Nuestro SOC en Guatemala se sitúa en el edificio Forum Zona Viva. Además, contamos con un segundo SOC en la ciudad de Panamá. Actualmente CISAP está certificado como CERT por parte de la Universidad de Carnegie Mellon, que a través de su software, Engineering Institute, nos ha dado entrada a su red de certs. Nuestro personal cuenta con más de 70 certificaciones de SIEM, Malware Reverse Engineering, Penetration Testing, Forensics, Incident Response, entre otras. CISAP, con más de 150 ingenieros trabajando para sus socios comerciales, con más de 1000 certificaciones, alianzas estratégicas con Nova Coast, IBM, Verizon, contributor de Verizon, en donde CISAP contribuye generando reportes e información local recolectada, alimentando el reporte de este año, poniendo en el mapa la región de Centroamérica y el Caribe, que no habían tenido datos significativos anteriormente. También estamos certificados por FIRST, que es una confederación internacional de equipos confiables de respuesta a incidentes informáticos, que manejan cooperativamente incidentes de seguridad informática y promueven programas de prevención de incidentes. CISAP, Sistemas Aplicativos. Vamos a comenzar. Recuerden que pueden interrumpirnos levantando su mano. Nosotros automáticamente les vamos a habilitar el micrófono para que puedan hacernos sus preguntas o comentarios, y también en la sección de preguntas y respuestas de la plataforma. Euriel, ¿estás por ahí? ¿Una prueba de audio? Aquí estamos, buenas tardes a todos, un placer. Gracias, Euriel. Para empezar, ¿podrías darnos una breve introducción de tu persona y de tu perfil, etcétera? Ya, después ya te dejo con el micrófono. Mira, pues mi experiencia, tengo ya trabajando en el área de seguridad informática desde 1999 más o menos. Comencé colaborando para la Universidad Autónoma de Nuevo León, después salí un poco al extranjero, regresé, estuve trabajando con Vector Casa de Bolsa, corporativos de retail, banca, estuve colaborando para pues desde proveedores, manufacturas, cementos mexicanos, por ejemplo. Después llegué a McAfee, estuve por ahí trabajando con ellos también 10 años y ahora me encuentro ahora en Netskope, ¿no? Entonces, muy enfocado a temas de seguridad, endpoint, nube, temas de protección de
de datos, protección de controles de seguridad en el perímetro, gobierno, seguridad, procesos, personas, etc. Excelente, Uriel, muchas gracias. Fíjate que creo que tenemos que desactivar los altavoces que tienes en Zoom, porque se oye un poco de eco y se escucha un poco a lo lejos. Dice que se escucha con eco y hay feedback. Sí, hay correctos, hay retroalimentación ahí de que tenemos problemas de feedback. Lo vamos a corregir antes de continuar, ¿ok? A ver, ahí se escucha mejor. Ahí se escucha un poco mejor. Le voy a pedir confirmación por acá. ¿Se escucha mejor? Solo si puedes hablar un poco, tal vez un poco más fuerte y acercarte un poco más. Con gusto, sí, con gusto. Ahí estamos. Ahí se escucha mucho mejor. Ya tenemos retroalimentación también de que se escucha mejor, Uriel. Si gustas, de una vez comencemos y te dejo el micrófono. Muchas gracias. La presentación está lista ahora. Ok, bien, buenas tardes audiencia, un placer estar aquí con ustedes, en el equipo de CISAP, un gusto colaborar hoy en día, estar con ustedes para hablar un poquito acerca de los retos que estamos viviendo acerca de la nube, ¿no? Tenemos una agenda donde vamos a platicar un poco de la situación actual, de cuáles son las migraciones que hoy tenemos hacia la nube, cómo hacerlo movimiento lo más apegado a lo que el negocio espera de nosotros, que estamos alineados al cumplimiento, a la normativa, a proveer seguridad de acceso a aplicativos de nube, sin dejar de lado todas aquellas aplicaciones legadas que tenemos on-premise. Entonces, vamos a hablar un poquito cuáles son esa situación actual que hoy en día estamos viviendo, cuáles son los retos que nos conllevan a ir hacia la nube, cuáles son los beneficios que también trae la nube. Vamos a hablar un poco acerca de la protección de aplicaciones SaaS, ¿sí? Y lo que conlleva con aplicaciones de web. Tenemos que pensar que hoy en día las aplicaciones SaaS han mutado, ya no son aquellas aplicaciones que estaban hace más de 20 años, donde nosotros prácticamente consumíamos información de la nube. Hoy interactuamos con este tipo de aplicaciones. Por tal motivo, al momento de interactuar con diferente tipo de data, al poder ingresar datos a este tipo de aplicativos, pues también el código de estas aplicaciones han cambiado y hoy en día es muy fácil transaccionar a través de estas aplicaciones, colaborar, adquirir productos a través de aplicaciones de la web. Entonces, el tema del Web Application Landscape ha cambiado y hoy en día es lo que más consumen nuestros usuarios, ¿no? El tema de la protección del dato, que va muy de la mano con cómo nuestros usuarios hoy en día están accediendo a este tipo de aplicaciones en la nube. Hablaremos un poco de la protección sobre entornos de IaaS o nube públicas, ¿sí? Como Amazon, Google, AWS, Azure, perdón, y un poco sobre las arquitecturas y cómo hacer una migración segura hacia la parte de la nube, ¿no? ¿Tienen algún comentario, alguna antes de empezar a tomar el contexto de la presentación? Creo que no, Uriel, podemos seguir. ¿No? Muy bien, adelante con la presentación. Hoy en día, ¿podrían pasar, por favor, a la siguiente lámina, si son tan amables? Ya voy. Sí, señor. Ok, hoy en día tenemos que reimaginar un nuevo perímetro, ¿no? Un perímetro que está enfocado en seguir al usuario, en estar enfocado en el dato que el usuario maneja hacia la nube y cómo hacerlo de alguna manera que sea escalable para los diferentes tipos de usuarios que hoy tenemos en el negocio, en la organización. Tenemos que pensar que tenemos nuestros usuarios finales, que vienen siendo nuestros primeros clientes. Sin embargo, también tenemos proveedores o socios de negocio, los cuales de alguna manera también interactúan con nosotros y deben de enfocar también
el alcance de cómo nosotros podemos compartir los datos y el acceso hacia nuestros sistemas. Entonces, todo este tipo de información de sistemas a los cuales nosotros tenemos que brindarles acceso tanto a nuestros usuarios como proveedores, como terceros, debe de estar regido dentro de un marco de seguridad que proporcione lineamientos que estén alineados a lo que espera el negocio para no tener temas de brechas de seguridad. Hoy en día la organización está buscando ir hacia nuevos mercados, hacer más negocio, incrementar el revenue o la facturación, ¿sí? Entonces quiere tener presencia en nuevos lugares, y para eso es que hoy en día la nube ha apoyado este tipo de iniciativas en los negocios. ¿Por qué? Porque permiten estar sus sistemas en cualquier punto y poder proveer acceso a los múltiples usuarios, sean nuestros usuarios finales o sean nuestros clientes finales, para poder transaccionar con ellos, y nosotros desde la perspectiva de seguridad poder ofertar un acceso a las diferentes aplicaciones que nosotros estamos brindando. Adelante, por favor. Con la siguiente. Netskope es una organización que hoy en día se encarga de brindar seguridad desde la nube. En 2019 Gartner sacó un paper unos documentos donde mencionaba que el futuro de la seguridad y de la nube debe ser ofertada desde la nube, ¿no? Es decir, diferentes controles de seguridad, diferentes controles de red deben de ser ofertados desde la nube para poder escalar y para poder brindar los accesos seguros a las aplicaciones y tener visibilidad, control, detección de anomalías, identificar qué está haciendo el usuario para poder alinear el cumplimiento que espera de la organización, para poder solventar los diferentes tipos de auditorías que pudiera tener la organización. Entonces, Gartner lo que ha sacado es este papel donde define, ¿sabes qué? Voy a definir un marco de seguridad que ese marco de seguridad, le llamémosle que es el marco donde vamos a definir cuáles son los diferentes controles de seguridad que se van a ofertar desde la nube. Y estos tipos de controles de seguridad van a estar dentro de un framework, que ese framework de seguridad Gartner lo mencionó como SASE. Entonces, en estos papers, Gartner define que el futuro de la seguridad va a ser ofertada desde la nube, tanto la seguridad como los controles de red, es decir, proveer un acceso seguro a las aplicaciones que los usuarios necesitan consumir, pero también no dejar de lado temas de cumplimiento y temas de conocer qué tipo de datos los usuarios están moviendo hacia la nube y cómo poder proteger el dato que mueven hacia la nube. Ahorita vamos a ahondar un poco más en eso. Adelante, por favor. Algunos números que pudiéramos tener en consideración acerca de la nube. Hoy en día las aplicaciones del tipo SaaS se han incrementado en un 20%. Hay aplicaciones SaaS que son gobernadas, por ejemplo, como Office 365, como por ejemplo una instancia de Box o una instancia de Google. Son instancias que pueden ser de alguna manera sancionadas por la organización. Hay otras aplicaciones SaaS que no son sancionadas por la organización. Más sin embargo, los usuarios pueden consumir o hacer uso de ese tipo de aplicaciones. Y ese tipo de aplicaciones que no son gobernadas por la organización, pues caen o quedan dentro de esa área gris de que nosotros sabemos que están utilizando cierto tipo de aplicaciones SaaS nuestros usuarios, pero no las estamos gobernando, ¿no? Entonces eso es importante. Otro tema, las organizaciones que van de 500 a 2,000 empleados prácticamente están usando alrededor de 650, 700, 750 aplicaciones dentro de la organización. Si ustedes se ponen a pensar, bueno, ¿cuáles serán esos diferentes tipos de aplicaciones? Ahorita la vamos a ver con detalle. Esto es un número impresionante de aplicaciones que están en la organización y que la organización probablemente no sabe y no tiene visibilidad ni contexto de lo que están haciendo los usuarios en este tipo de aplicaciones. ¿Por qué? Porque no están siendo gobernadas por temas de IT. Otro tema importante que va del lado de esto, el 60% del malware hoy está originado de almacenamientos de SaaS. Pueden ser OneDrive, pueden ser G Drives, pueden ser un Dropbox, un Box, etcétera. Son almacenamientos que están en la nube y que hoy en día
pueden dispersar de alguna manera malware para de alguna manera poder tomar en pedacitos pequeños, llamémosle que de malware, poder tomar control o poder robar credenciales o poder hacer los temas de phishing para que nosotros podamos caer en ese tipo de amenazas que hoy en día la ciberdelincuencia está explotando, para que ellos puedan tomar información y de alguna manera monetizar ese tipo de información. El 55% de las sesiones hoy en día en los firewalls de perímetro o los que están en el borde están relacionados a aplicaciones SaaS. Entonces, aplicaciones hoy en día que están fluyendo a través del firewall ya no son las mismas aplicaciones que anteriormente el firewall estaba de alguna manera protegiendo. Hoy en día este tipo de aplicaciones que están en el borde están cada vez viendo aplicaciones de tipo SaaS que los usuarios están consumiendo y no tenemos una visibilidad profunda de qué es lo que estén haciendo nuestros usuarios en este tipo de aplicaciones, compartiendo información, puede ser información sensible, no sabemos qué tipo de dato puedan estar subiendo este tipo de aplicaciones y de alguna manera no tenemos un gobierno de lo que pueda estar haciendo el usuario, ni del dato, ni de las aplicaciones que están haciendo uso estos usuarios en la nube. Otro dato muy relevante también es que el 83% de los usuarios están accediendo a instancias personales desde dispositivos controlados o administrados por la organización. Esto quiere decir que nuestros usuarios están haciendo uso de nuestros dispositivos gestionados para acceder y hacer uso de instancias personales en dispositivos gestionados por la organización. ¿Y qué están haciendo esos usuarios? Muy probablemente moviendo datos y pueden ser datos sensibles. Lo vamos a ver más a detalle. Adelante, por favor, si pueden cambiar a la siguiente. Vamos a hablar un poco de cómo hoy en día están los usuarios moviéndose hacia la nube y cómo podemos ahí empezar a implementar controles de seguridad y llevar un camino que pueda ser de alguna manera más seguro a empezar a proteger este tipo de usuarios, ¿no? Y las actividades que ellos hacen. Hoy en día, por ejemplo, nuestros usuarios ya no están más en la organización que están del lado izquierdo, ¿no? Anteriormente los usuarios estaban dentro de un perímetro donde los usuarios llegaban a la organización a colaborar, a trabajar, a hacer sus actividades diarias y teníamos controles de seguridad que estaban diseñados para este tipo de arquitectura, que estaba enfocada en el data center, donde el rey prácticamente era nuestro switch core o nuestro firewall perimetral, y a partir de él nosotros podíamos tener controles de seguridad que se alineaban a las diferentes necesidades que la organización requería. Por ejemplo, había controles de seguridad muy alineados a este tipo de realidad que se vivía anteriormente, donde los usuarios estábamos dentro de 4 paredes y prácticamente las amenazas las dejábamos por fuera, aunque si bien en ciertas organizaciones había ese usuario malicioso, malintencionado, se tenían controles que estaban en la organización para poder de alguna manera gobernar este tipo de usuarios. Hoy en día, del lado derecho, tenemos a nuestro usuario prácticamente trabajando de manera remota. Algunos usuarios siguen yendo a nuestra organización, se siguen alineando a esos tipos de controles de seguridad, pero muchos otros de los usuarios hoy en día acceden a aplicaciones que están en la nube. Esos usuarios son remotos, ¿sí? Entonces, ellos están inmersos dentro de múltiples amenazas que pueden estar en la nube. Adicional, están accediendo a aplicaciones en la nube de las cuales IT hoy en día no tiene ningún control, ningún gobierno de lo que el usuario puede estar haciendo. Lo que hoy en día hacemos, si nosotros quisiéramos que ese usuario poderlo volver a tener la visibilidad, el control, el contexto de lo que está haciendo el usuario, tendríamos que hacer una VPN otra vez al data center, pasarlo por controles de filtrado de contenido, por ejemplo, de firewall, etcétera, para poder que el usuario salga a ese tipo de aplicaciones y volver a ganar ese tipo de visibilidad que hoy en día
ya no más la tenemos porque el usuario prácticamente está de móvil y están buscando cómo colaborar, cómo hacer su trabajo, cómo ser más eficiente, tomando múltiples aplicaciones que le permitan hacer su trabajo mucho más eficiente y en el menor tiempo posible. Más sin embargo, este tipo de usuarios podría caer en actividades donde el dato que pudiera ser sensible para la organización lo pueda estar depositando en aplicaciones que no debería estar haciendo uso de ellas para colaborarlas, ya sea con usuarios internos o peor aún, con usuarios totalmente externos donde nosotros no tenemos ningún control, ninguna visibilidad de lo que el usuario pudiera estar haciendo. ¿Alguna duda, algún comentario aquí al respecto? ¿No? Bien, vamos a la siguiente lámina, si están amables. Hoy en día los usuarios, por ejemplo, están en el data center, ¿sí? Del data center pueden utilizar aplicaciones hacia la web o aplicaciones del tipo Cloud Apps en la nube, que son aplicaciones del tipo SaaS, y ese tipo de usuarios pueden estar en nuestra oficina principal o pueden estar de manera remota. Y también estos usuarios acceden a aplicaciones SaaS como Office 365, aplicaciones privadas que están en nuestro data center, arman una VPN y se van a nuestro data center, se conectan y también pueden acceder todo aquello que está en la nube pública, por ejemplo, en los entornos de IaaS, donde también los usuarios necesitan de alguna manera consumir aplicaciones que nosotros mismos les estamos brindando. Sin embargo, si puedes dar Enter, por favor, si eres tan amable. Sin embargo, hoy en día estos usuarios se han movido fuera de la organización. Las aplicaciones y los datos ya no están más en nuestro data center, están fuera del data center. Si añadimos más complejidad a esto, hoy en día las aplicaciones que usan nuestros usuarios allá afuera, a las cuales se conectan, es tráfico encriptado. Debemos de conocer que ese tipo de tráfico va cifrado. Entonces necesitamos dos cosas. Necesitamos, para tener visibilidad, para poder gobernar lo que los usuarios hacen allá arriba, necesitamos primero poder de cómputo que pueda abrir esas conexiones que están cifradas. Y segundo, que ese tipo de aplicaciones nos permita ver qué actividad están haciendo los usuarios. Es decir, si un usuario se conecta, por ejemplo, a OneDrive, por ejemplo, o a Office 365, o a Box, o a una instancia no sancionada, saber qué tipo de actividad el usuario puede hacer. Compartir un correo, compartir un archivo, enviar un archivo por email, etcétera. Las actividades que está haciendo el usuario son relevantes para poder gobernar lo que el usuario hace dentro de este tipo de aplicaciones. Si quieres dar siguiente, por favor. Entonces, hoy en día IT es el responsable de proteger no solo las actividades que los usuarios hacen a las aplicaciones que están consumiendo, sino también lo más importante para la organización es proteger y asegurar el dato de cómo lo mueve el usuario a este tipo de aplicaciones, independientemente si el dato está en reposo, en una instancia de OneDrive, o si está en movimiento, que el usuario lo pueda estar subiendo a una aplicación, ya sea sancionada como Office 365 o no sancionada, y que de alguna manera ni IT sabe que los usuarios pudieran estar haciendo uso de este tipo de aplicaciones. A ese tipo de aplicaciones de las cuales IT no gobierna, no tiene visibilidad, no tiene control, a eso se le llama Shadow IT. Entonces, todo ese Shadow IT o aplicaciones que no son gobernadas por nuestra área de infraestructura es donde también debemos de poner foco. Y aquí es donde múltiples controles de seguridad deben de alguna manera alinearse para buscar tener lo que anteriormente teníamos cuando nuestros usuarios estaban en las cuatro paredes. Hoy en día, los controles de seguridad que tenemos on-premise ya no están alineados a la realidad que hoy vivimos. Esos controles de seguridad ya debemos de pensar de alguna manera en cómo evaluar nuestro proyecto de cómo proveer un acceso seguro a las aplicaciones que los usuarios van a utilizar y el dato que están moviendo los usuarios hacia la nube. Tenemos que pensar en una arquitectura que sea céntrica, enfocada en el usuario, que nos dé visibilidad de lo que hace,
qué tipo de actividades los usuarios están haciendo, qué tipo de dato están moviendo los usuarios, hacia qué aplicación, qué tipo de aplicaciones están consumiendo nuestros usuarios, ya sea aplicaciones internas o externas, y que nos permitan de alguna manera aplicar una política consistente a través de esos diferentes controles de seguridad para volver a ganar ese gobierno que nosotros teníamos con el usuario. Hoy en día que el usuario está en una realidad diferente, con pocos controles de seguridad, prácticamente al usuario hoy en día lo están mandando con el antivirus y la bendición, pero debemos de alguna manera repensar nuestra arquitectura que hoy tenemos en el perímetro para volver a ganar ese gobierno de seguridad que hoy en día tenemos en la nube. Adelante, si eres tan amable. ¿Sí? Hoy en día prácticamente el tráfico se ve de esta manera. Nuestros usuarios por el lado izquierdo, nuestras aplicaciones en el lado derecho. En medio nosotros tenemos múltiples controles de seguridad. Hoy en día, si un usuario quiere acceder a una aplicación web, la mandamos por el proxy, por ejemplo, o un Next Generation Secure Web Gateway, ¿no? O nuestro firewall de aplicativo, donde podemos tener ahí cierta protección de contenido de URLs o categorías o aplicaciones, ¿sí? Entonces, más sin embargo, ¿qué sucede si el usuario no está en las cuatro paredes de la organización? El usuario es un usuario móvil que está allá afuera. Entonces, este tipo de cosas son las que empiezan a hacer la complejidad. Si el usuario necesita conectarse a una aplicación que está en el data center, el usuario tiene que levantar una VPN y entonces conectarse al data center. Después vinieron temas de CASB, donde CASB lo que te permite es tener visibilidad, detección de anomalías, comportamiento del usuario, protección del dato, cumplimiento sobre servicios SaaS que son sancionados por la organización. Entonces, esto lo que te permite es, por ejemplo, un Office 365, saber con quién compartió un usuario un archivo, a quién le envió un correo, qué tipo de información está el usuario subiendo hacia la nube, si la tiene permitida, si no la tiene permitida. Entonces, tenemos múltiples controles de seguridad, pero esos controles de seguridad hoy en día no están alineados a la realidad para el consumo de aplicaciones que tiene el usuario del lado derecho, tomando en consideración que el usuario es un usuario que hoy se puede mover a cualquier parte. Entonces, habrá tráfico donde sí podamos ver qué el usuario está haciendo, pero habrá otro tráfico donde prácticamente el usuario se va, como decimos, por la libre y nadie tiene visibilidad de lo que el usuario puede estar moviendo. Si el usuario es un usuario crítico, llamémosle, que maneja información sensible, o de un usuario de alto riesgo, pues ese usuario de alto riesgo puede consumir cualquier aplicación si no pasa por alguno de estos controles y puede estar subiendo información relativamente que puede ser de importancia para la organización hacia sitios o aplicaciones. Y nosotros esperaríamos, por ejemplo, si la organización oferta Office 365, nosotros esperamos que el usuario vaya al OneDrive y ahí deposite los archivos. Más sin embargo, el usuario, con el fin de ser más ágil, con el fin de hacer su trabajo más eficiente, puede ocupar algún tipo de aplicación como Box, como Dropbox, y son aplicaciones que no gobernamos. Entonces, ni CASB, porque no la tenemos gobernada ese tipo de aplicación, nos va a alertar, nos va a decir, o no podemos hacer nada, porque ese tipo de aplicación simplemente no es gobernada. Entonces, hoy en día es muy importante conocer cómo está fluyendo el tráfico de nuestros usuarios y en dónde sí tenemos visibilidad. Adicionado a esto, este tipo de controles, llamémosle, que están de manera monolítica. Tenemos un firewall por un lado, un administrador de firewall, una VPN, donde tenemos el administrador, que regularmente la gente de comunicaciones, tenemos un Secure Web Gateway, que a lo mejor es la gente de seguridad, tenemos la parte de CASB, que a lo mejor la administra también la gente de seguridad, y cuando tenemos un incidente, ¿qué hacemos? Tenemos que buscar primero a la gente de seguridad, alinear los logs con la gente del firewall, preguntar si se conectó por VPN, en qué horario se conectó el usuario, para poder conocer si pudiéramos tener los logs, y a partir de eso hacer una pesquisa, una búsqueda
de nuestro equipo de respuesta a incidentes para que pudiera de alguna manera hacer una trazabilidad de cómo pudo haber ocurrido esa posible exfiltración de datos o esa posible amenaza que hoy en día pudiera estar viviendo la organización. Es decir, tenemos diferentes controles de seguridad que no están de alguna manera enlazados entre sí, y los flujos de incidencia no nos permiten tener una fotografía completa para poder hacer menor el tiempo de detección y respuesta ante un incidente de seguridad, ¿no? Adelante, por favor. Gracias, Uriel. Solo quisiera hacer acá un comentario adicional, aprovechando la gráfica que vemos en la parte de arriba en amarillo, donde hay usuarios simulando tráfico y que pues no pasan por todos los controles tecnológicos que tenemos en nuestras organizaciones. Y eso me lleva a 2 puntos. Primero, el punto de la visibilidad es qué estamos viendo y qué no estamos viendo, ¿verdad? Y esa parte que no estamos viendo es a lo que Uriel se refería como la shadow, o la zona gris, la zona que no vemos. Entonces, un buen punto de partida es la visibilidad, o sea, saber dónde estoy, como hacerse un examen de sangre y ver cómo están todos esos valores, ¿verdad? Para saber cuál es la postura de seguridad de nuestra organización frente a todo lo que tenemos en la nube. Voy a darle siguiente, Uriel. Adelante, con gusto. Entonces, partiendo de esto, vemos que abajo están nuestros usuarios. Los usuarios trabajan desde cualquier punto, cualquier localidad. Hoy en día tenemos que empezar a pensar en eso. La situación que vivimos nos ha llevado a que los usuarios trabajen de manera remota. Se dice, los analistas, documentos de analistas mencionan que pues, probablemente los usuarios vamos a vivir, ya no van a regresar en su totalidad, en el 100% de nuevo a las organizaciones. Muy probablemente X porcentaje, se habla de entre un 60 a un 80%, que muchas organizaciones volverán, entre ese 60 y 80% de la totalidad de sus usuarios, volverán a las organizaciones. Otros hablan de ese mismo porcentaje que ya no van a volver, simplemente van a trabajar de manera remota. Entonces, abajo tenemos a nuestro usuario y abajo tenemos a nuestras branch offices, usuarios que trabajan desde donde quiera. Acceden a aplicaciones que están arriba, en la parte superior izquierda, aplicaciones que son del tipo web, aplicaciones que son del tipo SaaS. Y del lado derecho tenemos aplicaciones que están en nuestro data center o que están en nuestros ambientes de IaaS, Azure, Amazon, Google. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le brindamos al usuario un acceso seguro a esas aplicaciones? Un acceso que nos permita tener visibilidad, contexto de lo que está haciendo el usuario, enforzar una política que pueda aplicar a múltiples controles de seguridad. ¿Cómo podemos identificar qué dato está haciendo el usuario? ¿Cómo gobierno la actividad sobre el dato que hace el usuario? ¿Qué tipo de dato está moviendo el usuario este tipo de aplicaciones? Entonces, para esto hoy en día, si se dan cuenta, de alguna manera el usuario puede ser que se vaya directo y sin ningún control de seguridad y puede estar consumiendo aplicaciones que no son las que IT debería o estaría esperando que el usuario utilice, ¿no? Entonces, lo que quiero mencionarles aquí es que tenemos múltiples controles de seguridad, algunos integrados, algunos trabajando de manera, llamémosle que monolítica o en silos o como le quieran llamar, pero no son controles que de alguna manera nos permitan tener una fotografía completa, como mencionaban ahorita, de los valores y la sangre, de lo que está haciendo el usuario, e identificar también comportamiento del mismo. Cuando hablamos de protección del dato, aquí, por ejemplo, ahí hay uno que dice email DLP. Son información que está saliendo o está ingresando los correos electrónicos que mandan nuestros usuarios, pero la parte de protección del dato no solo es la parte de DLP. La parte de protección del dato tiene que ver con otras múltiples cosas que están alrededor de DLP. DLP es un escalón dentro de una escalerita de la protección del dato. Si gustas, adelante, por favor. Sí, hoy en día, y aquí es donde quiero hacer un poquito de conciencia, anteriormente nuestros usuarios utilizaban un proxy para poder salir y filtrar diferentes tipos de aplicaciones, URLs, categorías. Esos tipos de proxy utilizaban algo que se llamaban headers de HTTP.
para poder conocer qué era lo que el usuario hacía. Entonces, a través de esos headers de HTTP, el usuario, los proxies podían decir, está haciendo un get, está haciendo un post, está posteando cierta información, viene de este browser. Entonces, podías de alguna manera identificar y gobernar lo que los usuarios estaban haciendo al querer consumir cierto tipo de contenido. Esos headers de HTTP, si miramos hacia atrás, los headers de HTTP tienen más de 20 años en el mercado, ¿sí? Hoy en día, esos tipos de headers ya no son suficientes para poder seguir gobernando o para tener la visibilidad, más bien, de lo que los usuarios están consumiendo hoy en la nube. Hoy en día, las aplicaciones que están en la nube hacen uso de un nuevo lenguaje que viene siendo el JSON o viene siendo la parte de API. Este tipo de lenguaje que hoy en día las aplicaciones utilizan para que nosotros transaccionemos a través de ese tipo de aplicaciones, podamos hacer un share, podamos pagar, podamos interactuar, podamos hacer un browse, un login, todos los tipos de aplicaciones, todos los tipos de actividades que permiten estos tipos de aplicaciones, hoy en día necesitan ser decodificados de otra manera. Hoy JSON y API son los que nos permiten identificar con mayor granularidad qué tipo de actividad el usuario está haciendo en este tipo de aplicaciones. Hoy en día, más del 70% del tráfico está encriptado, ¿no? Se habla del 80% del tráfico está encriptado, ¿no? El 70% del dato se está moviendo hacia la nube de las organizaciones, ¿no? Más del 60 al 70% es tráfico que va hacia la nube, ¿no? El nuevo lenguaje es JSON, como lo mencionaba, ¿no? Y el 85% de los servicios no son administrados por IT. Cuando hablo de los servicios, son de los servicios de cloud applications que están consumiendo nuestros usuarios. Las organizaciones utilizan alrededor de 2.400 aplicaciones, organizaciones que son alrededor de 15,000 usuarios, 20,000 usuarios, que pueden alcanzar los 3,000 aplicaciones que pueden estar utilizando nuestros usuarios. Si ustedes se ponen a pensar, 2.400 aplicaciones que no tenemos gobernadas y que no sabemos qué están haciendo nuestros usuarios en esas aplicaciones, pues sí nos tendría que poner a pensar para empezar a saber qué tipo de brecha de seguridad pudiera ser un riesgo que nos llevara este tipo de aplicaciones, o cuando menos conocer qué están haciendo nuestros usuarios y tener la visibilidad que mencionaban ahorita de lo que están haciendo los usuarios en la nube. Entonces, hoy en día, la mayor parte de los usuarios mueven información que es de la organización y la mueven hacia este tipo de servicios, ¿no? Adelante, si eres tan amable. Hoy en día, miren lo que sucede aquí. Hoy en día, las organizaciones, y tiene mucho que ver con lo que platicábamos hace un rato, ¿qué es lo que tiene control IT? Sobre las aplicaciones. ¿Cuántas aplicaciones sancionadas tiene una organización? 5, 6, Office, OneDrive, que vienen siendo parte de lo mismo, a lo mejor Salesforce, a lo mejor Workday, a lo mejor ServiceNow. ¿Cuántas más? 6. ¿Cuántas aplicaciones hoy en día el usuario puede hacer uso para hacer más eficiente su trabajo? Se habla de que alrededor de 40,000 aplicaciones hoy en día son las más comúnmente utilizadas hoy en el entorno de nuestros usuarios, de las cuales esas 41,000 el usuario puede hacer uso. ¿Para qué? Para ser más eficiente. Hoy el usuario se va a su casa y dice, pues yo no terminé mi trabajo, necesito colaborarlo, ¿cómo le hago? No tengo la VPN, me tengo que conectar por VPN para conectarme a Office 365, así me lo está pidiendo la organización, no me puedo conectar porque no me acuerdo del password, lo tenía en un post-it pegado en mi escritorio, hoy en día estoy en mi casa, necesito hacerlo de otra manera. Pues encontré esta otra aplicación en la nube donde puedo compartir mis usuarios, ahí termino mis proyectos, ahí los comparto. Eso es lo que hoy en día los usuarios pueden estar haciendo, y puede ser información sensible, y lo hacen los usuarios no por ser maliciosos, sino lo hacen por ser más eficientes, por colaborar, por sacar adelante su trabajo, más sin embargo no saben que eso lo puede de alguna manera llevar a algún incidente de seguridad del día de mañana, y a estar dispersando la información sobre aplicaciones que pudieran tener un riesgo muy bajo.
Hoy en día las aplicaciones deben de ser clasificadas, las aplicaciones que no son llamémosle que sancionadas, deberían de tener un índice de confidencialidad de ese tipo de aplicaciones para saber si pueden ser aptas para ser utilizadas en el entorno empresarial, y deberían de poder evaluarse y conocer, ¿sabes qué? Voy a poner un ejemplo burdo, este tipo de aplicación A no es segura para utilizarse en el entorno corporativo. ¿Por qué? Porque cuando el usuario sube el dato a ese tipo de aplicación, ¿sí?, el dato permanece en texto plano sin cifrarse. La aplicación permite que cualquiera anónimamente la pueda leer, el dato, ¿sí?, o que la pueda compartir. O la aplicación puede de alguna manera clasificar el dato, ¿sí?, poder decir, ¿sabes qué? Le voy a aplicar una clasificación a este tipo de información que subió X usuario, ¿sí? Poder decir, ¿sabes qué? Este tipo de aplicación tiene vulnerabilidades, ¿sí? Entonces es una aplicación que va bajando un score y le va bajando su score de confidencialidad, y a partir de eso poder decir a la organización que ese tipo de aplicaciones no son aptas para que tus usuarios las estén utilizando. Entonces, de alguna manera, de entrada, poder decirles que son aplicaciones que están en la nube y que son comúnmente usadas, que son de esas 40,000 aplicaciones a las cuales hoy en día el usuario puede hacer uso, ponerle un score de riesgo y decir, ¿sabes qué? Este tipo de aplicaciones no más se permiten en la organización, tomando en consideración que la aplicación fue desarrollada sin ningún cumplimiento, o no está alineada a algún cumplimiento de cómo fue desarrollado ese tipo de aplicación, a que si la aplicación tiene vulnerabilidades, si permanece el dato en reposo, si tenemos una brecha de seguridad, si podemos pedir los logs, si nos van a proveer o no, etcétera. Entonces, todo ese tipo de contexto es importante conocerlo. Y ese es el contexto que hoy en día IT no puede gobernar sobre este tipo de aplicaciones. Son las famosas, como bien llamaste, las famosas Shadow IT. Son aplicaciones que IT sabe que nuestros usuarios están utilizando, pero no las estamos gobernando. Y debemos de alguna manera tomar acciones sobre este tipo de aplicaciones para ya sea permitirlas y permitirlas dentro de un contexto de que, ok, las voy a permitir, pero no voy a permitirte que tú puedas hacer un share de la aplicación, ¿sí? O no puedas hacer un share del dato, o no puedas subir información hacia este tipo de información, o solo puedas únicamente descargar. Entonces, si tomamos en perspectiva lo que está del lado izquierdo, ¿cuántas aplicaciones hoy en día gobierna IT y cuántas otras múltiples aplicaciones IT no está gobernando? ¿Sí? Esa es una. Por otro lado, en el medio, el 37% del tráfico va hacia Office 365, el 12% hacia Google. Son estadísticas. Las aplicaciones que más se utilizan, ahí están. En este tipo de aplicaciones, ¿qué controles estamos enforzando para que nuestros usuarios de ahí no puedan, de alguna manera, no les puedan robar sus credenciales, no puedan subir información sensible a la nube que no debería de estar depositada allá, que no la puedan compartir con terceros, etcétera, etcétera? Si me das oportunidad, da clic, por favor. Y finalmente, una de las causas más relevantes es el riesgo corporativo que implica que los usuarios estén utilizando este tipo de aplicaciones, ¿no? Hoy en día las mayores categorías que están siendo utilizadas tienen que ver mucho con la colaboración, ¿sí? Tienen que ver mucho con cómo pueden estar colaborando información o descargando información que pudiera tener malware, y es de las causas más comunes hoy en día por las cuales hoy en día las amenazas se están dispersando. Hoy en día es muy común que a través de formas o instancias personales de aplicaciones que están catalogadas como buenas, se está descargando malware o se están haciendo uso los ciberdelincuentes para poder utilizar este tipo de aplicaciones que teóricamente son buenas, pero te están dejando amenazas dentro de este tipo de aplicaciones, ¿no? Y alrededor de esto tiene que ver con la protección del dato, ¿no? La protección del dato también tiene que ir alineada no solo a cumplimientos, no solo a normativas, no solo a plantillas de PCI o a expresiones regulares, sino también a
a lo que está alrededor de ella, que viene siendo la protección contra amenazas, ¿no? Entonces es otro factor muy importante porque esto eleva el riesgo. Si tú te pones en perspectiva, las aplicaciones que gobiernas las cuentas con tus dedos de las manos. Las otro tipo de aplicaciones que tus usuarios hacen uso y que no gobiernas es más del 90 y tantos por ciento que tus usuarios están consumiendo, haciendo uso, y que tú hoy en día no tienes idea, o las organizaciones más que nada no tienen idea de que están consumiendo ese tipo de aplicaciones. ¿Por qué? Porque los usuarios ya no pasan por los controles de seguridad, sobre todo si son usuarios móviles. Y eso eleva pues significativamente el riesgo de lo que los usuarios están haciendo y sobre todo los datos que están moviendo hacia ese tipo de aplicaciones, ¿no? Uriel, ¿Algún comentario que quieras hacer? Sí, quería hacer un comentario precisamente. La cantidad de aplicaciones, como podemos ver ahí, es 41.500 aplicaciones y el promedio de aplicaciones que están en las compañías es de 2.450. Entonces, hay un tema ahí de no poder ver esto. De nuevo volvemos al tema de la visibilidad, pero digamos, a todos los que están en esta conversación dirán, bueno, ¿y qué hago? Pues tengo que comprar algo para darme cuenta cómo estoy, o qué hago, ¿verdad? Entonces, me gustaría, Uriel, que al final dejáramos como un takeaway ahí, algo para todos, decir, bueno, yo no necesito comprar todo el producto, pero quiero saber cómo estoy, ¿verdad? Entonces, para que lo conversemos al final y decir, bueno, mira, sí puedes ver cómo estás para ver si realmente necesitas tomar acción o puedes vivir a como está la realidad de las aplicaciones sobre las que no tienes control, pero sí es impresionante el nivel de sorpresa que se puede llevar una empresa, una organización, cuando se da cuenta de la cantidad de aplicaciones que están saliendo, y esto va combinado con que estos utilizan pues canales encriptados que van cifrados, y entonces nuestros controles tecnológicos tradicionales no pueden ver qué es lo que está pasando por ahí. Entonces sí es importante como un tema de, bueno, ya tengo toda esta información, ahora ¿qué voy a hacer? Pues ya sé que es crítico y todo, pero ¿qué hago? Entonces el qué hago es poder hacer ese test, ver cómo estoy, ¿verdad? ¿Cuál es mi postura respecto a qué tengo control y qué es lo que está saliendo de mi organización de lo cual no tengo control? Entonces, Uriel, para que lo conversemos tal vez al final y ellos puedan llevarse, todos los que nos acompañan hoy puedan llevarse un próximo paso, qué hacer con todos estos datos, ¿verdad? Sí, con gusto. Así, vamos a ir llevando la conversación de esa manera y dejarte un mensaje precisamente en lo que tú estás diciendo, qué hacer posterior, cómo hacerlo. Vienen temas de arquitectura, lo vamos a tomar más adelante. Hoy hablando un poco, ya hablamos de las aplicaciones, ya hablamos que no tenemos visibilidad, ya hablamos que tenemos gobierno sobre las aplicaciones que son SaaS y que son aplicaciones que son sancionadas. ¿Qué pasa con lo no sancionado? Con lo que no vemos que están haciendo. Como tú bien mencionaste, el tema este tipo de aplicaciones usan canales encriptados. Las actividades van dentro de esos canales encriptados. Tenemos que abrir esos canales para conocer la actividad de lo que está haciendo el usuario y poder conocer qué dato es el que está moviendo, si es un dato sensible, si es un dato regulado que forma parte de un cumplimiento, de una operación. Es importante verlo. Otro tipo de dato, tú te vas a sorprender cuáles son los datos que son los que están de alguna manera, los que se llevan la mayor tajada del pastel. Prácticamente viene siendo la colaboración, ¿no? Entonces, hoy en día, nuestros usuarios, al mover el dato fuera de la organización, se habla que el 83% de los usuarios utilizan instancias personales en dispositivos administrados, ¿sí? Y en promedio suben 20 archivos por mes a instancias personales. Es decir, información sensible se está yendo hacia instancias personales. Otra de las causas interesantes, el 20% de esos datos sensibles, ¿sí?, van hacia aplicaciones de nube, ¿sí? Y ese tipo de datos, el 37% cae en violaciones de DLP. Entonces te das cuenta que hoy en día este tipo de aplicaciones que están en la nube, personales, que los usuarios están consumiendo, desde la nube, caen con datos que pueden ser de alguna manera sancionados.
Uno de los, por ejemplo, estos datos son de IBM, son información de IBM, y este tipo de información menciona cuáles son los diferentes costos que pueden ser para una organización, donde la más golpeada es la de salud, y después la que le sigue es la de la parte de bancaria y retail, que son de los sectores donde más han sufrido hoy en día por los tipos de transacciones que manejan, ¿no? Pagos, transferencias, etcétera. Pero lo que es importante aquí mencionar es que aun cuando tenemos dispositivos personales administrados, estos usuarios están haciendo uso dentro de esos dispositivos de aplicaciones personales. Y esas instancias personales es donde mueven esos datos. Nosotros deberíamos de alguna manera gobernar que si un usuario se va a conectar a Office 365, se conecte con las credenciales de la organización. Y si se va a conectar a una instancia personal, tal vez permitirle el acceso, pero gobernarle la actividad de lo que los usuarios van a hacer. Si el usuario va a subir información a una instancia personal y la información es clasificada como sensible o dentro de algún cumplimiento, entonces poder aplicar controles para que el usuario no pueda hacer eso. Hoy en día, si bien es válido poder decir, ¿sabes qué? Yo tengo mi Office 365 y yo solo nada más permito mi instancia corporativa. ¿Qué pasa con los terceros? ¿Qué pasa con nuestros partners que también requieren acceso, ¿no? ¿O qué pasa con nuestros usuarios que llegan y que necesitan, por ejemplo, tengo usuarios que están en una universidad y también tienen su cuenta de Office 365. Si ellos están dentro de la organización y necesitan acceder por temas de lo que tú quieras, de su universidad o lo que sea, o partnership o lo que haya, se van a tener que conectar con su instancia de la universidad y también con la instancia de la corporación. Pero cuando el usuario mueve un dato sensible a una instancia que no es la de la corporación, entonces ahí es donde tú debes de aplicar los diferentes controles y ser más granular en este tipo de actividades y poder gobernar ese tipo de acciones, ¿no? Adelante, si eres tan amable. Hiciéramos un break, ahorita que ya estamos cerca de la primera hora de presentación. Okay. Voy a preguntar acá de cuántos minutos. Ok. 20. Vamos a ir a un break de 20 minutos para que puedan ir a buscar un vaso de agua o un café. Y seguimos con el tema después, Uriel, muy interesante.